Pasamos a nuestra primera conversación, ya la tenemos en espera a Mónica Mancero, docente y socióloga, investigadora, también analista política. Queremos conversar con Mónica. Muy buenos días, Mónica. Gracias por acompañarnos acá, Entrevistas Wambra. Esta conversación justo para un tanto organizar las ideas. Hay tanta información en redes sociales, comentarios sobre la posible gestión o no gestión del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Muy buenos días, Mónica. Buenos días. ¿Sí me escuchan? ¿Me Sí, ven perfecto. también? Sí, Yo no sí, puedo sí. verlos en este momento. Creo que tengo algún problemita aquí. Ya vamos a revisar justamente ese tema, pero a ver, si es que nos escucha por acá, nuevamente bienvenida acá a Entrevistas Wambra. Comencemos por esto. Hay una avalancha de información, quizá algunas especulaciones, este manejo político en las redes sociales sobre el posible futuro de la gobernabilidad en el país. Varios actores, la Asamblea Nacional, periodistas, el mismo gobierno nacional, luego de los resultados de la consulta popular. ¿Cómo manejar la información que a esta hora se está dando, principalmente en la Internet? Sí, buenos días. Realmente tenemos unos escenarios bien complejos en este momento porque creo que se ha ido enrareciendo mucho el panorama. Han sido varios temas seguidos, tanto el tema de las elecciones, los resultados electorales. En ese mismo ambiente han habido ya algunos, digamos, denuncias muy serias acerca de este denominado como tráfico de influencias alrededor de cargos en el Ejecutivo. Y ahora tenemos un nuevo escándalo, diríamos, una nueva, un nuevo problema muy serio, me parece a mí, que es este vínculo no solamente para temas de tráfico de influencias y coimas, sino mucho más grave porque esto ya son palabras mayores, significa un vínculo de cuadros políticos aparentemente con el narcotráfico. Y no solamente de una investigación periodística, sino de una investigación de la Policía Ujú. Nacional, de una unidad de antinarcóticos que habría tenido ya en sus manos, habría realizado ella mismo este informe que aparentemente se ha dado de baja. No sabemos exactamente por cuáles razones. Entonces, esto me parece que está enrareciendo bastante el panorama de gobernabilidad, ciertamente, del gobierno de Lazo. Ahora, Mónica, la semana pasada vimos ya los resultados de la consulta popular. El no, digamos, fue como el voto mayoritario que de alguna manera, digamos, rompe las aspiraciones, los deseos de Guillermo Lasso. Y ahí la pregunta es, ¿el presidente está de alguna manera actuando frente a los resultados de la consulta o más bien ahorita ya es un panorama que, pues, si podemos decirlo de pronto, la oposición, los mismos escándalos están ganando? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que quedó bastante disminuido el tema de la consulta, los resultados, de esta reacción que hubo, que también fue errática. Nuevamente me parece no solo errática, sino que no procedía en lo absoluto este tipo de reacción en el sentido de cuestionar unos resultados electorales cuyo relato no era verosímil, no tenía verosimilitud. El problema con lo que se denunció acerca de un aparente fraude en Guayas, pues es un relato que además en una sola de las preguntas, además solamente en la consulta popular, no tenía mucho asidero, ¿no? Porque los consejeros del Guayas son controlados por el Partido Social Cristiano y el propio partido Creo. Entonces ellos ponen a su gente porque se distribuyó de alguna manera entre los partidos políticos de los distintos consejeros y ellos son los que nombran a los delegados provinciales. Por eso es que no tiene ningún nivel de verosimilitud este relato que se hizo, ¿no? Pero bueno, esto quedó totalmente, ya nadie vuelve a hablar de esto, ni el propio régimen, ni la oposición, porque lo que se ha posicionado en estas últimas 24 horas, diríamos un poco más, es este nuevo escándalo, ¿no? Que de ser cierto, de continuar, digamos, en esta investigación, lo que corresponde aquí es que la Asamblea continúe
con esta investigación, realmente llegue a fondo y, pues, de ser el caso, tiene su atribución de hacer un juicio político, ¿no? Y vamos a las acciones ya concretas que ha tomado el presidente de la República, el Ejecutivo. Hace unos días asistíamos al cambio de gabinete. Algunas figuras que acompañaron al presidente, como el propio ministro de Gobierno, y también como algunas actorías clave en tanto a las gobernaciones. La gobernación del Guayas, de Esmeraldas. Pero más bien esto parecía como una reacción tardía. A pesar de que fueron muy pocos días después de la consulta, de los resultados de la consulta popular, pero por ahí, por ejemplo, tenemos la designación, en lugar de Francisco Jiménez, de Henry Cucalón, nuevo ministro de Gobierno, quien militó durante varios años en el Partido Social Cristiano. ¿Cómo entender estos cambios de altos cargos, de altos mandos en el gobierno del presidente Lasso? Sí, eso me parece que era natural y debió haber sido el día que el presidente dio su rueda de prensa, su cadena nacional, el mismo día del término de la jornada electoral, o cuando se supieron los resultados, más bien fue la cadena, si mal no recuerdo. En ese momento debió anunciar que iban a haber cambios. Fue un discurso de llamamiento al diálogo, pero esperaron como demasiados días para que pueda haber lo que es normal, una crisis de gabinete frente a un momento político muy complejo para el gobierno, porque evidentemente se quedó sin apoyo ciudadano. No se puede gobernar con una asamblea en contra y sin apoyo ciudadano. Es realmente imposible que pueda tener gobernabilidad en esas condiciones. Por lo tanto, por lo menos algunos de los cuadros más relevantes que tienen mayor, como un ministro de gobierno, por ejemplo, era indispensable poder hacerlo, más aquellos que han sido, pues, claramente los artífices de esta consulta, que no tenía mucha razón de ser, ni siquiera en el propio contexto gubernamental, digamos, de la lógica gubernamental, dado que ya se sabía que el respaldo era ínfimo, entonces la derrota era casi segura. Lo que hicieron fue una estrategia que les salió bastante mal, porque pensaron que con preguntas demasiado intuitivas, demasiado lógicas para que la ciudadanía responda que sí, y poniendo unas caras agradables para que hicieran la campaña, podían tener la aceptación popular, pero esto no fue así, porque ya vemos que la sociedad, finalmente el pueblo ecuatoriano, a pesar de todo lo que se diga, pues tiene sus intuiciones bien puestas, y me parece que no aceptó frente a preguntas aparentemente inocentes, pero que siempre había por detrás algunos riesgos en los propios anexos, con lo que significaría, por ejemplo, el hecho de que tengan que hacerse reglamentos, que estén a cargo del Ejecutivo en temas delicados, como por ejemplo temas ambientales, que sabemos que no es precisamente un gobierno que está por la cuestión ambientalista, y por lo tanto eso generaba riesgos, así como temas también de orden político, de orden de la arquitectura institucional política, que eran bastante graves, sobre todo la pregunta 3, ¿no? Que afectaba mucho, me parece a mí, la representación democrática de la Asamblea Nacional, queriendo disminuirla fuera, más allá de cualquier proporción que debe tener una Asamblea representada correctamente, se quería más bien fortalecer un régimen presidencialista, a pesar de que el propio gobierno ha sido quien ha denostado aparentemente cuando era oposición este régimen presidencialista que se fue consolidando tiempo atrás, ¿no? Sí, pero si es que me permites, para complementar la pregunta, con estos cambios que se dan en el gobierno, en el gabinete del presidente Lasso, nos hacemos la pregunta: ¿quién en estos momentos está gobernando el país? ¿Y por qué pregunto esto? En determinado momento, la línea más fuerte del gobierno del presidente Lasso estaba relacionada a la extinta democracia popular. Algunos consejeros de gobierno estaban como esas figuras históricas de la democracia popular. Recordemos, Guillermo Lasso fue como consejero cercano al expresidente Damián Maguad. Luego, como esta evolución y cambios de su think tank, su laboratorio político de ideas, lo tuvo con otros consejeros. Entonces,
la falta de solvencia política de cuadros propios del partido Creo hace que comiencen a disputarse estos espacios de poder. Actualmente, ¿cómo podemos visibilizar quién está gobernando el país con Guillermo Lasso? Bueno, es realmente complejo porque creo que la debilidad del régimen se notó desde el inicio y no tenía un equipo, inclusive suficientemente bien formado. Aparentemente había esto, ¿no? Porque había este think tank, había, digamos, un cuerpo pensante detrás del gobierno, pero ya hemos visto que esto se ha ido desmoronando. Si vemos los perfiles, son pues gente joven, pero a la vez sin experiencia, quizás sí tienen algún tipo de formación, pero sin mayor experiencia en el sector público, sin conocimiento de lo que significa la realidad del país, me atrevería a decir. Y esto se ha demostrado además con esta iniciativa errática de la consulta, por ejemplo, de que estaba liderado por uno de los que dirigían este think tank, Caicedo, Ujú. y no funcionó bien. Entonces, creo que esto de recurrir, por ejemplo, ahora a un cuadro del Partido Social Cristiano, también da cuenta, a pesar, digamos, de las desavenencias que ha habido con el Partido Social Cristiano, nos da cuenta de la debilidad del régimen, ¿no? No una debilidad de operadores políticos. Sabemos que su operador político al inicio, que era César Monge, pues falleció y esto también le dejó en soletas al gobierno de algún modo. Ujú. Sin embargo, yo creo que no hay una organicidad realmente. Yo no podría decir que me parece que en este momento que se ha pasado de la democracia cristiana al Partido Social Cristiano. No creo que tengamos precisamente pistas para eso, sino que Ujú. más bien no hay una organicidad, hay una especie de chapuceo por buscar fortalecer cuadros políticos. Ya vimos que estuvo, sí, también la exministra Vela, por ejemplo, también del procedente de la democracia cristiana, y en este momento no se ha mantenido una línea, ¿no? Porque más bien la procedencia del ministro anterior era de ruptura, una ex Ujú. ruptura, que luego se hizo en efecto a Creo. Entonces creo que no hay una línea, ¿no? No hay una línea, y esto mismo quizás es parte del problema porque al no haber una línea político-ideológica, pues se está un poco al vaivén entre la opinión pública, pero también entre sus propios intereses. Entre sus intereses que son económicos, financieros, de negocios, que me parece que es la línea más clara que se puede percibir por detrás de todas estas actuaciones políticas. Hay actuaciones que tienen que ver con la defensa de sus negocios, digamos, no solamente del gobierno, sino sí de una especie de bloque de poder económico, que estarían aprovechando el momento para ir repartiéndose el país de alguna manera. Ahora, si bien se menciona, digamos, que no se ve como una mayor estrategia de Guillermo Lasso, otros actores políticos hablan de la muerte cruzada, de la destitución, de la renuncia incluso del presidente, pero ¿qué posibilidades todavía de gobernabilidad tuviera Guillermo Lasso si estamos pensando que todavía se quiere mantener en el cargo? Bueno, yo supongo que van a ver algunas estrategias. Por ahí se ha sugerido, pues, que, por ejemplo, podría ser una estrategia el hecho de poder derogar cierto paquete de impuestos a la clase media, que la Ujú. clase media está precisamente ahora, en este mes que viene, tiene que erogar una cantidad importante para el impuesto a la renta, y que eso le ganaría de alguna manera un apoyo de un sector, pero a mí me parece que eso no corresponde realmente, ¿no? Porque no es una clase media que se moviliza en respaldo, no sé, me parece que no es una medida suficiente al menos, ¿no? Que subir el bono o que, no sé, propiciar algunas medidas como para inyectar recursos públicos, cosa que no lo ha hecho, tiene todo en la Reserva Internacional, y que aparentemente esta inyección de recursos podría darle cierto oxígeno. Creo que esas medidas estaban bien para después de la derrota en la consulta. Pero este momento ya me parece que es un momento de una
de una crisis mucho más seria y que tampoco el pueblo ecuatoriano se va a contentar, digamos, con medidas parches, ¿no? Porque si es que no se esclarece de manera contundente esto ante la opinión pública y ante la Asamblea, cosa que ya vimos que no hay voluntad política para hacerlo, porque la no asistencia del presidente también ya nos marca un escenario, ya hemos visto anteriormente que se ha negado a asistir a la Asamblea. Entonces, esta postura me parece que no ayuda tampoco a fortalecer, digamos, una rendición de cuentas apropiada, unos canales de institucionalidad política, de respeto a la institucionalidad establecida. Entonces, y un discurso abierto en donde se pueda topar estos temas y se pueda, en efecto, desmentir si estas acusaciones que se están haciendo no de un medio de comunicación, sino estamos hablando de un informe de la propia Policía Antinarcóticos, ¿no? Entonces, creo que si es que no hay este enfrentamiento, digamos, mucho más sincero, mucho más como un baño de verdad que tendría que dar el régimen, ¿no?, al país. Si es que esto no es así, pues me parece que, y con la debilidad que tiene la Asamblea, pues yo sí le veo muy... Creo que la renuncia como un escenario podría ser un escenario mucho más tranquilo para el país, pero dudo mucho, dada digamos, el carácter del presidente Lasso. Además, no creo que privilegie al país por sobre su afán de concluir con el mandato, ¿no? Era como una obsesión del presidente llegar al poder, y ya vemos que no tenía un programa listo, un programa preparado, ni un equipo preparado, pero de todas maneras me parece que este tosudez le llevará a que no quiera renunciar a pesar de que le hace mucho daño al país, le haría mucho daño de comprobarse estas denuncias, ¿no? Entonces creo que el tema de la Asamblea y de un juicio político o la muerte cruzada, pues como que está acechando, no son los escenarios más probables, aparentemente, aunque habría que ver también. De alguna manera hay que sopesar el rol de las Fuerzas Armadas. Vimos que el día de ayer, en lugar de asistir a la Asamblea, hizo un homenaje a una facción de las Fuerzas Armadas, a su guardia militar, y esto en Carondelet, ¿no? Y esto creo que pues da cuenta un poco de cuál es su línea de acción ahora, ¿no? Y el rol de las Fuerzas Armadas, como siempre, como hemos sabido, como tenemos experiencia aquí en el Ecuador, es fundamental frente a los distintos momentos políticos álgidos, graves, como los que vivimos en el momento actual. Los gestos políticos que denotan quizá también la gestión y el manejo, recordemos, en las últimas visitas que ha tenido, las ruedas de prensa o declaraciones del presidente Guillermo Lasso, mantenerse con la gorrita de diferentes fuerzas especiales, militares, ¿no es cierto? Este acercamiento y esta necesidad de verse respaldado por parte de las Fuerzas Armadas. Le recordamos a nuestra querida audiencia, estamos hablando con Mónica Mancero sobre este panorama político. Quizá para cerrar, Mónica, la reconfiguración de fuerzas políticas luego de las seccionales, que también sí tiene mucho que ver sobre esta disputa de la administración del Ejecutivo. Vemos por un lado ganadores de prefecturas, ciudades, al Movimiento de la Revolución Ciudadana, por otra parte al Pachacuti, el Movimiento Plurinacional Pachacuti, que mantiene como una consistencia en algunas provincias que son base de este movimiento, del movimiento político indígena, principalmente en la Amazonía, en la Sierra Centro. ¿Cómo leer esta reconfiguración en este contexto de crisis de gobernabilidad del presidente Guillermo Lasso? Pues sí, me parece que es otro escenario político, el de ahora frente al que tuvimos en junio, por ejemplo, ¿no? En junio, donde ya se intentó un juicio político y sabemos que faltaron ahí unos votos, ¿no? Porque ahí abiertamente el Partido Social Cristiano, y me parece que era un sector de la izquierda democrática, no dieron los votos para la censura, ¿se Entonces, creo que ahora sí estamos asistiendo a esta reconfiguración, estamos viendo cómo se han movido las fichas de algún modo, y estas fichas, digamos, no le han dado respaldo al presidente. La votación de Creo ha sido muy pobre,
y no ha logrado pues una representaciones locales importantes. Al contrario, ha sido la oposición a través de dos ramas más visibles, la Revolución Ciudadana y Pachacuti. Entonces, creo que eso claramente nos da, si bien en la asamblea no están los mismos actores, sin embargo, ya la asamblea también tiene que leer este nuevo escenario, ¿no? de reconfiguración territorial, digamos, del poder, los poderes locales, y de algún modo yo creería que esas fuerzas se reestructuran también con algún impacto en la asamblea en este momento. Entonces creo que ese nivel local territorial va a tener, digamos, relación con la correlación de fuerzas que se podría advertir frente a un eventual juicio político dentro de la asamblea. Casi con total seguridad me atrevería a decir que hay un escenario distinto al que hubo en junio del año pasado. Pero digamos, si por un lado hay una correlación de fuerzas que podría ser, como usted menciona, distinta a lo que pasó en junio, que alcanzaría de alguna manera para pensar un escenario tal vez de destitución, renuncia, pero alcanza la suficiente capital político en cambio para pensar en alguien que reemplace este gobierno. Hay suficiente, digamos, fuerza en la oposición para pensar en un escenario de recambio. Bueno, la oposición está dividida. Lo que tenemos por un lado es, digamos, un bloque, quizá en primer lugar un bloque correísta, ¿no? De la Revolución Ciudadana que está más fortalecido en este momento. Y tenemos a Pachacuti, no sé, quizá con alguna izquierda social, podríamos decir que. Entonces, esto hace que esas fuerzas de oposición estén fragmentadas, ¿no? Y eso mismo nos da un panorama nada halagüeño, digamos, para las fuerzas de oposición, ¿no? Porque están fragmentadas y no se puede ver. Quizá junio habría sido uno de los momentos en donde se puedan articular estas fuerzas. Parcialmente lo pudieron hacer, sin embargo, yo noté, por ejemplo, en ese momento que el líder de la Revolución Ciudadana, que sigue siendo Rafael Correa, seguía reacio a las demandas del movimiento indígena, a la estrategia del movimiento indígena, a los resultados del paro de junio, y eso hace que de algún modo, digamos, en mi lectura, no permitió ya en ese momento una articulación, a pesar de que habían algunas voces en ese momento dentro del correísmo que pedían una articulación ya. Eso no se ha logrado en todo este tiempo, ¿no? Y ese es uno de las dificultades serias de una oposición que finalmente va a tomar, quizás se puede unir en determinados momentos, pero en otros no estará articulada. Sí, es una lectura que también los movimientos sociales deben mantener, cuál es su participación y porque hay momentos en que sí parecería como funcional un poco desde los partidos políticos las exigencias de protesta. Justamente vamos a conversar en unos minutos con Marcela Arellano, es la presidenta del FUD. La semana anterior también tuvimos declaraciones de esta articulación del movimiento indígena entre la CONAIE, la FENOCIN y la FEINE. Para cerrar, Mónica, estas actorías que están en las calles, que han estado desde el inicio del mandato del presidente Guillermo Lasso, se han sostenido, quizás se ven ya desgastadas al llegar a este cierre de segundo año, mitad de ciclo del gobierno de Guillermo Lasso, toman quizá un segundo aire con los resultados de la consulta popular. ¿Cómo ve usted la movilización social? Bueno, a mí me parece que de algún modo en las elecciones hubo una cosecha también de la movilización social. Vemos las cifras de Pachacuti y podemos ver que hay importantes ciudades, localidades que han tenido como por primera vez candidatos ganadores de parte de Pachacuti, ¿no? Y creo que esto da cuenta de que más allá del relato oficial que se trataba
de formar, ¿no? Y de consolidar, en efecto hubo respaldo popular y ese respaldo popular se ha traducido en una capitalización política, digamos, ¿no? Entonces eso es interesante. Claro que estamos a nivel local y eso se puede ver más claramente cuando son elecciones nacionales. Sin embargo, ya me parece que esos movimientos, digamos, esta particularmente el paro y todo lo que generó, pero también el proceso posterior, que yo quisiera destacar, el proceso posterior de la negociación y de la firma de esos 218 acuerdos, me parece que es inédito en el país, ¿no? Sobre todo la voluntad política el esfuerzo del movimiento indígena por llegar a estos acuerdos y transformarlos prácticamente en política pública, a pesar de tener un gobierno tan reacio a hacerlo. Entonces creo que esto es algo inédito, histórico para los movimientos inclusive sociales de América Latina y que nos deja muchos aprendizajes, ¿no? A pesar de que realmente estos acuerdos no se lleven a la práctica por falta de voluntad del gobierno, porque ni siquiera permanecería, bueno, por cualquier eventualidad, sin embargo, es un logro histórico y que tiene que ser recogido, ¿no? Entonces creo que está bastante claro que ha habido, eh, digamos, más allá de inclusive el accionar del movimiento social como tal, también una capitalización política que se puede visualizar en estas elecciones de esos movimientos sociales. Muchísimas gracias, interesante la conversación. Vamos a continuar en este análisis, lo que nombraba al inicio, mucha información dispersa, importante, concentrarnos justamente en aquellos temas que han marcado la hoja de ruta de exigencia de derechos también en el país. Muchas gracias, Mónica, por acompañarnos aquí en Wambra. Gracias a ustedes.